Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Ramiro Aguilar. Él es analista político. Con él vamos a hablar sobre la coyuntura que vive el país en este momento. Póngalo en pantalla, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias Hola por Jaime, un abrazo. acompañarnos. Espero que ya Un esté abrazo muy recuperado. grande. En un 90%. Es Qué es bueno. una enfermedad de largo aliento. Qué bueno, doctor. Doctor, bueno, en estos últimos días se ha abierto un debate por el tema de la consulta popular. Yo lo he dicho en este espacio que tal vez este es como una especie de show o cortina de humo que el gobierno abre para que se olvide la gente de los problemas que nos están agobiando a todos los ecuatorianos. Uno de los problemas que más nos tiene preocupados es el tema de inseguridad. Entonces, el presidente cuando no tiene nada que hacer, hay que buscar algo para que la gente lo debata. No sé si usted comparta ese criterio. Mire Jaime, yo creo que la consulta popular siempre ha estado en agenda del neoliberalismo que llegó al poder. Porque quieren atar el último cabo, atar el último nudo para terminar de llevarse el país. Y desde luego adornarán la consulta popular con preguntas que pueden o no tener relevancia, pero que son llamativas para la gente. Una de las preguntas que plantean hacer es si es que los ecuatorianos, por ejemplo, estamos de acuerdo o no con que se permita la extradición de ecuatorianos hacia el extranjero. Y le pondrán además ahí que si se permita la extradición de ecuatorianos por temas de narcotráfico, cuando el narcotráfico es un problema terrible en este momento en la sociedad ecuatoriana. Entonces, si bien la agenda de Lazo en términos de consulta popular, y más que de Lazo, de estas élites de extrema derecha que llegaron al poder con Lazo, en esa agenda la consulta popular estaba. Ahora la están usando, y coincido con usted en eso, también como un salvavidas, como un bote salvavidas del gobierno, para patear a marzo, a febrero, las soluciones a los gravísimos problemas que tiene el país en seguridad, en servicios públicos, en desempleo. Es decir, bueno, con la consulta popular se van a resolver esos problemas. Mientras tanto, no nos pidan más. Y eso es producto de la ineptitud y de la ineficacia del gobierno de Lazo, que no alcanza a entender que el pueblo ecuatoriano necesita soluciones ya. No hay tiempo para esperar, los problemas del país son extremadamente graves, pero la consulta popular también da de comer a los políticos. Se inscriben en el registro electoral los movimientos políticos, por el sí, por el no, reciben fondos para la campaña. Entonces verá usted que los políticos no se van a oponer mucho a la consulta popular, porque de ahí comen los políticos y de los políticos comen los que hacen las campañas, etcétera, y coincide además con las elecciones seccionales, supongo yo, del próximo año. Correcto. En el tema seguridad, doctor, cuando ocurrió lo de acá de Guayaquil, lo de Cristo del Consuelo, el presidente, el ministro del Interior, no sé si usted pudo ver esas declaraciones que él hacía, que bueno, primero dijo que un tal Cucaracha era el culpable de lo que había ocurrido allí, que lo perseguían, que tenía vínculos con las bandas del crimen organizado, y resulta que Cucaracha era una persona que tenía o tiene dos discotecas allí en este sector y que también se dedica al trabajo del taxi. Después capturaron a un tal Morado. El tal Morado tenía un grillete. Yo me imagino que fueron y simplemente lo fueron a ver dónde estaba, porque tenía un grillete electrónico. El ministro del Interior dijo que la culpa no es de la policía, que la policía no tiene nada que ver. Y lo que me sorprende es que a 3 cuadras o 4 cuadras del sitio donde ocurrió esto, estaba un UPC. No sé si la policía debería rendir cuentas o se le obliga a rendir cuentas en este país, porque todos los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas. ¿Hasta qué punto
el Ministerio del Interior hace cumplir a que los miembros de la fuerza pública también tienen que cumplir con una rendición de cuentas? A ver, Jaime, lo que pasó en Guayaquil hace un par de semanas pone en evidencia algunas cosas. Primero, que la información de la que dispone la policía o que debería disponer la policía, porque uno de los trabajos fundamentales de la policía es preventivo y una forma de prevenir es obtener inteligencia, información, datos, y es impresentable que la policía no haya sabido que se estaba produciendo un hecho como el o que se estaba preparando un atentado en el sector de Cristo del Consuelo, si damos por cierto, algo que también dijo Carrillo, y es que el atentado era consecuencia de el intento de asesinato de un señor de apellido Andrade, no sé si te terminaron matando a la final, que desencadenó luego un allanamiento de la policía a su casa, y que en ese allanamiento la policía encontró $9 millones en efectivo. No hay que perder de vista este elemento que puso Carrillo, no sé si consciente o inconscientemente, en el debate público. Lo que quiere decir que si la policía había investigado el intento de asesinato de Andrade, o el asesinato a la final de Andrade, no sé la verdad si se consumó o no el asesinato, pero lo que sí sabemos es que la policía con la fiscalía, allanaron la casa de este señor Andrade y incautaron, $9 millones. Vemos que la policía estaba al tanto de estos prolegómenos, de estos intríngulis, que después terminan desencadenando, si seguimos la línea argumental de Carrillo, en el atentado explosivo en Cristo del Consuelo. Y a mí me sorprende que todos estos datos Carrillo los aporta después de la explosión. Y la policía no hizo nada en el interín nuevamente. Para terminar yendo a la lista de sospechosos habituales, cuando una periodista guayaquileña, Teresa Menéndez, subía a su cuenta de Twitter la foto de Morado detenido y apuntaba que llevaba un grillete electrónico, lo primero que pensé es cómo es que una persona que tiene un GPS en el cual está localizado 24/7 termina involucrado en un atentado explosivo cuando ya estaba quemado para la policía. Y a la final, la fiscalía le vincula a Morado con un proceso de tenencia de armas, pero no le vincula, de lo que se hizo público, con el atentado de Cristo del Consuelo. Lo que quiere decir que la policía, en el tema de Morado, dio un gatillazo, una pifia impresentable. Pero todo esto que estamos conversando y que parece una mala novela policial, todo esto evidencia tres cosas: que la policía no tiene ningún tipo de información, o si la tiene, no la usa porque no la quiere usar. Segundo, que la policía evidentemente ha tomado partido en esta guerra de bandas, y esto es algo que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y que habla después de los hechos, como habla después de las masacres en las cárceles, como habla después de los actos de sicariato. Es decir, el carácter preventivo de la policía es cero, es nulo. Y tercero, el gobierno, en consecuencia, no atina a resolver el problema de la inseguridad en la ciudad de Guayaquil y en el resto del país, y se parapeta detrás de los estados de excepción, como si el solo decreto de estado de excepción ya pudiera tener un efecto curativo, llamémoslo así, sobre la violencia ciudadana y la violencia de la delincuencia común en el país. Lo cual pone un cuarto elemento totalmente en discusión, y es la ineptitud, la ineficiencia del gobierno de Lazo y de su equipo en materia de seguridad. ¿Los estados de excepción podrían ayudar en algo al gobierno a contrarrestar el tema de inseguridad? Ninguno, pero ninguno. O sea, en estado de excepción en la ciudad de Guayaquil se han producido muertes en estos últimos días. Ninguno. O sea, si usted no... ¿A dónde quiero llegar con esto? No es que con el decreto de estado de excepción el gobierno va a tomar control de las calles. El gobierno no tiene control de las calles en el Ecuador.
En el momento en el que dicta un estado de excepción, para poder hacerlo efectivo, debe tener control de las calles. Es decir, poner policías en las calles. Yo les invito a ustedes a hacer una reflexión muy sencilla y un análisis, además, muy práctico. Den una vuelta por las grandes ciudades del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, pasadas las 10 de la noche, y cuenten los policías que hay en la ciudad. Los habitantes de los barrios calientes de estas ciudades podrían hacer el mismo ejercicio. Ver cuántos policías hay. Hay una otra periodista que hay que darle el crédito, una chica que se llama Carol Noroña, que ha seguido puntualmente todo el proceso de violencia en Cristo del Consuelo, y ella en una de sus crónicas decía, aquí la gente tiene miedo de hablar porque la policía no aparece, la policía no existe en barrios. Nadie quiere hablar. Claro, pero no quiero hablar. Yo estuve en el sitio. Yo estuve en el sitio. Caramba. Nadie quiere hablar. Hay un temor, como que no hay autoridad. Yo a veces quiero entender que se ha instalado otro estado dentro de un estado, porque aquí están mandando es las bandas. Exacto, o sea, la gobernanza en territorio, en las calles, no la ejerce el Estado, la ejercen las bandas. La gobernanza, el poder efectivo, el mando efectivo sobre la calle, sobre las familias que viven en ese barrio, no lo tiene el Estado, lo tienen las bandas. ¿Usted vio lo que pasó en Esmeraldas este fin de semana? No, ¿qué pasó? Una balacera en plena calle a plena luz del día, entre bandas, con fusil, y la policía no existe. Y fue rato eso. Bueno, eso pasa en Esmeraldas casi todo el tiempo, Jaime, casi todo el tiempo. En la ciudad de Esmeraldas eso pasa casi todo el tiempo. Deben haberlo firmado ayer y subido a redes, pero Esmeraldas está viviendo una realidad casi tan dura o igual de dura que la que están viviendo los sectores populares de la ciudad. ¿Qué se debe hacer, doctor? Poner personas expertas para que planifiquen un plan de cómo erradicar la inseguridad que existe en este país. A ver, Jaime, esto no tiene misterio cuando se pone a gente competente en el tema. Lo primero que hay que tener es información. O sea, la policía debe tener información y debe tener, los UPCs no solamente deben servir ahí para que estén los patrulleros parqueados. Los policías asignados a las UPCs tienen que hacer un trabajo de inteligencia con la vecindad, la presencia en el barrio, el patrullaje. El policía debe conocer quién es el dueño de la casa conflictiva, etc. Información. Esa información tiene que ser procesada. Y tiene que haber presencia física de la policía en los sectores más conflictivos. Presencia física de la policía, presencia real del Estado. Y no debe haber impunidad. Lo que sí demostraba la detención de Morado, que previamente había sido acusado de haber estar relacionado con 7 asesinatos, es que le habían puesto un grillete electrónico. Es decir, más allá de que era evidente que él no podía participar en la explosión de Cristo del Consuelo, sí es claro que al señor, por su peligrosidad y por su compromiso delictual, el juez hizo mal en sustituirle la prisión preventiva con grillete electrónico. Porque también es verdad que ahí se produce un divorcio entre el trabajo de la policía, que aprende a los delincuentes, y el trabajo complementario que no se da de fiscales y jueces que deberían enviarlos a la cárcel. Y no se da porque las cárceles están también colapsadas, y porque al interior de las cárceles, Jaime, quienes tienen las llaves de las celdas no son los guías penitenciarios, no son los policías, sino que son las propias bandas. Entonces tenemos un escenario que es doblemente conflictivo. El escenario de calle, donde el Estado ha perdido la gobernanza, y el escenario de la prisión, donde ha perdido el control y ha perdido el manejo de la prisión, porque las bandas son las que manejan visitas, las llaves de las celdas, los horarios, etc. En consecuencia, frente a un Estado que ha hecho una renuncia voluntaria a actuar, la sociedad se encuentra desamparada. Entonces, volviendo al tema de su pregunta, información, presencia policial preventiva, equipos de reacción, equipos de fiscales especializados en el tema, que pueden ser incluso itinerantes para que no tengan problemas de intimidación, y jueces que sean rigurosos y manden a los individuos peligrosos a prisión. Y en las prisiones el Estado recuperar el control, es decir, no puede el individuo ir a la cárcel y en la cárcel encontrarse con que su banda es la que
maneja el pabellón o la cárcel completa. Si no actuamos sobre todo este círculo en términos de seguridad, no va a haber seguridad. Y sobre ese, y ahí hay que tender otro círculo, llamémosle, alrededor de medidas sociales complementarias. Necesitamos información de los barrios más afectados por el crimen, pero información de tipo social, es decir, deserción escolar, atención médica, edad de la población, a qué se está dedicando en el trabajo, si no tiene trabajo, y el Estado actuar sobre eso. Es decir, a ver, nadie disfruta del crimen. Al crimen se va porque no hay otra opción. Entonces hay que actuar sobre eso, pero tiene que actuar el MIES, tienen que actuar los municipios, tiene que actuar el Ministerio de Salud, tiene que actuar el Ministerio de Educación y encontrar la forma de darles una alternativa de vida, una oportunidad de vida a las personas que la han perdido porque hay un Estado ausente que no solamente ha proscrito la delincuencia, sino que lamentablemente persigue la pobreza también, pero la persigue mal, la persigue no para sacar a la gente de la pobreza, sino para ahondar sus condiciones de pobreza. No se entiende cómo es que no logra el gobierno bajar la inseguridad y el grado de criminalidad en este país, cuando el presidente de la República dice que él ha invertido en 14 meses más de lo que se invirtió en 14 años, tanto en el gobierno de Correa como en el gobierno de Moreno. Moreno casi no hizo nada, pero bueno, Correa hizo mucho por el país. No entendemos por qué no baja la inseguridad, la violencia del país, cuando él dice que ha invertido mucho más. Porque es un presidente delirante, pues Jaime, es un presidente delirante. Delira cuando dice que su gobierno ha hecho más obra que los gobiernos anteriores en 14 años. El de Moreno sin duda, el de Moreno es igual a un fiasco de gobierno. Pero el gobierno de la Revolución Ciudadana fue un gobierno altamente comprometido con la inversión pública y con inversión social. En el momento en el que Lasso dice, no sé, en 14 meses he hecho más que en 14 años, delira. Es un presidente delirante, mitómano. Yo escuchaba la semana pasada al general Luis Altamirano, que fue excomandante de las Fuerzas Armadas, y él decía que la fábrica de delincuentes es la pobreza. Y creo que es la realidad. Mientras haya pobreza, haya desatención de parte del gobierno en este país, no vamos a mejorar la situación que vivimos ahorita los ecuatorianos. Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda. Sin que eso signifique que todo pobre es delincuente. No hay que trazar esa ecuación. Sí es la delincuencia una consecuencia de la marginalidad, de la desesperanza, de la deserción escolar, de la fragmentación familiar, del desempleo. Es una consecuencia directa, sin duda. Sin que ello signifique que todos los que están en esas condiciones necesariamente van a desembocar en la delincuencia. Es una ecuación que no debe trazarse. Doctor, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Doctor, me quedo con una palabra de usted que la mencionó hace un ratito antes de hacerle la consulta. La gobernanza en las calles no la ejerce el Estado, la ejercen las bandas. Preocupante realmente, pero es la realidad. En ese contexto, usted como analista político, ¿cómo ve la gestión o qué ha observado de los análisis permanentes que usted realiza? ¿Qué ha observado de parte de Diego Ordóñez, que es la persona que está encargada del tema de seguridad? ¿Qué está haciendo él para solucionar? ¿Con quién se está juntando? Porque sabemos, por lógica, que él no es un experto en seguridad, pero ¿de qué personas se está armando, por así decirlo, para generar equipo que le den las directrices o le den una vía para solucionar los grandes problemas de seguridad que tiene el Ecuador? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, Ordóñez no sabe nada de seguridad. Y está ahí porque dudo mucho que haya alguien que le quiera aceptar un ministerio a Lasso, no solamente en el Ministerio de Seguridad, cualquier ministerio. Lasso preside un gobierno que es impresentable, que no aporta con los recursos públicos suficientes. Y los ministros que se le han ido, justo se han ido con esa queja. No puedo ser ministro si usted no me da los recursos necesarios. Sin recursos, sin conocimiento, sin capacidad de desarrollar políticas criminales claras, y además con esa personalidad misógina, odiadora,
radicalmente odiadora que tiene Ordóñez, absolutamente neoliberal. Yo no veo en Ordóñez ni capacidad, ni voluntad, ni instrumentos para contribuir al mejoramiento de la seguridad del país. Doctor, por otro lado, usted mencionaba, por así decirlo, la receta con la cual se solucionarían estos problemas, lo que tiene que ver con el tema de educación, con el tema de la inclusión social. Observamos que el ministro de Economía, que ingresó hace relativamente poco tiempo, él tenía un plan y realizó algunas entrevistas en el cual decía que su plan, el ABC de la economía, y que ellos iban a ejecutar recursos para el MIS y que ese dinero iba a ser ejecutado hasta finales de año y que el compromiso era con la inclusión social y con solucionar estas brechas que hay económicas entre los sectores marginales, que son precisamente donde existe el caldo de cultivo para la delincuencia, sin decir que todos los pobres, como usted lo mencionaba hace un rato, tienen ese tema de tendencia al delito. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Economía en este contexto que es gravísimo? Ninguno, absolutamente ninguno. Y más bien, aprovechando que ustedes son periodistas guayaquileños y en el sano afán de tener un juicio formado sobre este tema, ¿cuántas escuelas hay en Cristo del Consuelo? ¿Cuántos colegios hay en Cristo del Consuelo? ¿Cuántos centros de salud hay en Cristo del Consuelo? ¿Hay alcantarillado, hay agua potable? ¿Hay alumbrado público, algo tan básico? Hay una encuesta que nos diga cuántas personas habitan Cristo del Consuelo, en qué edades, si esas edades, si las personas que están en edad escolar van a las escuelas. Yo no lo sé, estoy preguntando en el mejor plan, pero si no tenemos desinformación, entonces nos vamos a quedar sin la posibilidad de atender los problemas mínimos. Y pongo Cristo del Consuelo por el tema de la bomba y por el tema de que fue noticia hace un par de semanas. Se reproduciría esa misma realidad en varios barrios del Guayaquil y del país. Pero sin esa información, no tenemos nada. Porque primero hay que detectar el problema y el problema va más allá de los hechos de violencia. Hay que ir a la causa de la violencia. Y una vez que tenemos la información, ¿qué vamos a hacer para mejorar eso? Es decir, vamos a construir más escuelas, vamos a poner más profesores, vamos a dar desayuno escolar, vamos a dar almuerzo escolar, porque ahí debe haber un problema de desnutrición infantil muy alto, vamos a mejorar la vialidad y la movilidad para que los niños puedan ir a las escuelas, vamos a tener un centro de salud donde las madres puedan atenderse, donde las personas puedan atenderse, vamos a tener alumbrado público, vamos a tener alcantarillado, vamos a tener agua potable. Y después de eso, ok, vamos ¿cómo vemos si esas personas se dedican al trabajo informal? ¿Cómo generamos la posibilidad de tener empleo? Como ustedes pueden ver, es un tema sistémico, no es una cuestión aislada, no es sacar un policía con tolete y casco y escudo, que los hay. O sea, la policía no puede quejarse de que no tiene recursos porque los tiene. Cuando hay movilizaciones salen como enjambres, motocicletas, antimotines, policías infiltrados de civiles, drones. Hay recursos, hay. Lo que no hay es la voluntad de usarlos. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere al crimen organizado y a esta lucha de bandas, la policía sin duda ha tomado partido y la policía está altamente corrompida. Las Fuerzas Armadas están corrompidas, acaban de capturar a 8 marinos en servicio activo, queriendo negociar, si es de cuento es historia, queriendo negociar una gran cantidad de droga que ellos mismos habían incautado y que tenían guardada ahí en el barco en el que habían incautado en Galápagos, marinos de servicio activo y oficiales, altos oficiales de la Marina. Entonces, como un país cuya fuerza de seguridad está corrompida, ¿quién nos va a dar seguridad? El Estado pierde gobernanza en la realidad, en las calles, en las cárceles, y los ciudadanos nos vemos a merced de la violencia y desprotegidos. Doctor, volviendo al tema de la consulta popular, usted hace un rato mencionaba que dentro de la agenda de los gobiernos neoliberales la consulta popular nunca está descartada. Sin embargo, ¿por qué usted cree que el presidente Lasso, que se comprometió a una consulta popular precisamente para eliminar, entre otras cosas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no aprovechó desde los primeros meses de su gobierno para haberla aplicado y la espera ahora, donde está prácticamente un gobierno desgastado y
y probablemente pierda esa consulta popular en base a todas estas situaciones que están ocurriendo en el tema de seguridad, economía, salud, empleo, etcétera. ¿Por qué no aprovechar un momento antes y ponerla ahora en un contexto político donde tiene una popularidad por los suelos y una credibilidad también? Porque los primeros meses pasó embriagado en el poder, pues. Era el presidente florero, el presidente de la foto, el presidente ornamental. No hay un viaje que se pierda, o sea, no hay una posesión, un acto internacional al que el hombre no vaya. Ahí va llevando a toda su familia, a buena parte de su familia o a su esposa al menos. Bueno, no a toda su familia, va llevando a su esposa. Corrijo eso. Pero no hay viaje que el hombre se pierda. Y después de la embriaguez del poder, le llegó el guayabo del poder, el chuchaqui del poder, la resaca. La desigualdad, el desempleo, la migración, la destrucción de los servicios públicos, el hecho de que no hay salud, de que no hay educación, y entonces ya los problemas les rebasaron. Y eso es lo que demostró la movilización de la CONAIE de junio-julio de este año. Entonces, claro, una consulta popular es algo que no se plantea, se puede plantear en minutos, pero ejecutarla conlleva tiempo, planificar la elección, ubicar los recursos presupuestarios, etcétera. Y Lasso pasó directamente de la embriaguez del poder al guayabo del poder. Y en ese, recién hoy, creo yo, alguien debe estar cercano a Lasso y decirle, oye, esto está naufragando, esto está haciendo agua por todas partes. Y está en estado de deterioro tal el gobierno que ya sus propios aliados de la prensa, iniciales al menos, ¿no? Teleamazonas y estos grupos, estos blogs, están siendo sumamente críticos con el gobierno. En el tema de Teleamazonas no hay duda de que hay una bronca ahí con el dueño del canal, con Fidelegas, que es dueño del Banco del Pichincha, por algún interés bancario, que puede ser el Banco del Pacífico, puede ser cualquier otro. Pero en el otro, en nosotros, en La Posta y demás medios, es evidente que hay una reducción de la pauta, porque esa gente reacciona a la pauta. Pero de todos modos, por lo que fuere, ya a Lasso le quedan pocos espejos que le reflejen una imagen ideal de lo que él quisiera que fuera un gobierno. En cualquier espejo donde el gobierno de Lasso se refleje, va a haber corrupción, deterioro, tráfico de influencias, ineptitud, arrogancia, represión, arbitrariedad e ignorancia. Doctor, ¿por qué el presidente de la República, Guillermo Lasso, le interesa tanto quién es el superintendente de bancos que arreglar los problemas que tiene el país? Porque es banquero, es el dueño del Banco de Guayaquil. Entonces, ¿a quién les interesa al final del día quién es el superintendente del banco? A los ciudadanos. El ciudadano presenta una queja a la superintendencia de bancos y eso... Y no hay solución. Duerme el sueño de los justos, la superintendencia generalmente ocupa a los banqueros. Es raro el momento en el que la superintendencia se pone del lado del ciudadano. Muy raro. A los banqueros les interesa quién es el superintendente de bancos. Y obvio, si Lasso es el dueño del Banco Guayaquil, le va a interesar saber qué maneja absolutamente el superintendente de bancos. Y creo que con esa intención presentó la terna. Porque no es que González sale de la oposición. González sale de la terna hecha por el presidente, lo que quiere decir que González en algún punto, incluso para el relleno de la terna, debió haber sido un hombre de confianza de Lasso. Debió conocerlo. Y claro, al menos. Por lo menos. Y con un poco del sentido del honor, si el presidente Lasso le llama a González, o alguien le llama a González por Lasso y le dice, oye González, el presidente ya no quiere que estés en la terna, por un mínimo de sentido del honor, González tenía que haberse excusado de la terna, una terna en la que le puso el presidente. Pero pedirles honor a los Lasis y a los seguidores de Lasso es pedirles demasiado. Alguien le aviva a González, porque por el sentido del honor debía excusarse, pero no había una norma legal que le obligue a excusarse de la terna. Claro. Se mantiene en la terna, el Consejo de Participación lo designa, y ese es un hecho consumado. Hay una acción de protección
que es inejecutable a favor de Ulloa, inejecutable, porque no puede un juez bajo acción de protección declarar nulo un proceso realizado por otra función del Estado. Es un fallo inejecutable, no se puede ejecutar. ¿Qué debió hacer Ulloa ahí como presidente? Nada, pues ya había sometido a votación el tema, democráticamente sus colegas votaron, el Consejo de Participación Ciudadana había tomado una decisión, porque el Consejo de Participación Ciudadana no es Ulloa. Ulloa es un miembro de entre los 7, me parece, que están en el Consejo de Participación. Son 7. Y las decisiones del Consejo de Participación se toman por mayoría. Una vez tomada la decisión por mayoría, la decisión no era de la mayoría, era del Consejo de Participación Ciudadana. Ulloa, como un francotirador, quiso avivarse, plantea la acción de protección, logra un fallo que es inejecutable, que no le compromete a la Asamblea, y la Asamblea ha hecho bien en posesionar al superintendente de bancos. Ahora, que en este país donde las instituciones están diluidas, Asamblea, Superintendencia de Bancos, tengan la fuerza como para sostener lo hecho por la Asamblea, cuando hay un gobierno que le pone policía a la Superintendencia de Bancos, en vez de poner policía en Cristo del Consuelo, ya es otra historia. Pues ya no estamos hablando de una solución institucional, sino que estamos hablando de un berrinche del presidente. Claro. Doctor, ¿qué criterio merece todos estos cargos ad honorem que entregó el presidente de la República? Que justamente ahí están sus panas, sus yuntas, porque de acuerdo a lo que nos decía el otro día Omar Maluc, que se reunían con Juan José Pons en algunos tiempos y que compartían y se tomaban sus tragos también en reuniones donde el presidente de la República era el que servía los tragos. Se ríe el doctor. Eso lo dijo el doctor Maluc, no lo estoy diciendo yo. Poco mala leche, Maluc, con ese comentario. O sea, Lazo era el barman. Era barman, así lo dijo el doctor Maluc. Bueno, en todo caso, el silencio sepulcral del presidente de la República de todo lo que está pasando, de la venta de cargos. Escuchaba al mismo Boscan que hay cargos que se habla de 30 millones de dólares. No sé si es un cargo o son muchos cargos en las aduanas. La venta del intento de venta del viceministerio de Agricultura hace varios meses, que Lazo hasta hace como un mes decía que se sentía orgulloso de su gobierno porque no se había encontrado todavía un acto de corrupción. Pero resulta que el presidente de la República no habla nada sobre estos temas. El caso de Aparicio Caicedo, donde justamente llamó al superintendente de bancos a pedirle que renuncie. Bueno, tantas cosas que estamos viendo y que van a seguir saliendo en el transcurso de los días y los meses. El caso de Pozo, del secretario jurídico de la presidencia, que es socio de un abogado que tiene el poder de llamarle a la directora de aduanas para que le acompañe a una reunión en la embajada americana. A mí no se me, yo llevo 30 años de abogado y no se me ocurriría tomar el teléfono, llamarle a la directora de aduanas y decirle: vea, directora, soy fulano de tal, soy abogado, le espero a las 10 en la embajada porque tengo yo una reunión a la que quiero que usted me acompañe. Cualquier funcionario dirá: este por lo menos es loco, ¿no? Pero no, le acompañó. Entonces, claro, son estas redes de tráfico de influencias, estas redes de nepotismo, quizá no en la fina regla del nepotismo legal, pero ahí ve usted que Pozo, el secretario jurídico de la presidencia, es el cónyuge de la señora Ana Belén Cordero, que es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, que es la encargada de fiscalizar los actos de su marido. Entonces, a ver, pero cuidado, aquí estamos cayendo en un error. Mucha gente piensa que los ad honorem están exentos de responsabilidad. No es así. El ad honorem asesor de Lazo fue designado por decreto. Es decir, hay un acto normativo que lo vincula a la administración pública. Ad honorem significa sencillamente que no cobra vía decreto presidencial. Las gestiones que hacen estos consejeros ad honorem son gestiones de poder público. Sea que el presidente les pida, sea que lo hagan ellos de mutuo propios, pero mientras lo hagan como consejeros ad honorem del presidente, son actos del poder público. Y todo acto del poder público, por disposición expresamente constitucional, está sometido a control, y todo individuo que ejerce poder público tiene responsabilidad civil, penal
administrativa y política. Vea usted el oficio con el que Aparicio Caicedo, por ejemplo, se excusa de comparecer a una de las comisiones de la Asamblea, no sé, no me acuerdo cuál. Si usted ve el encabezado, dice oficio número tal, presidencia, despacho número tal. Es decir, no es que Aparicio Caicedo coge, se mete en su computadora, en impresora X, en un cafenet, manda una carta y dice yo soy ad honorem aquí, nadie me pregunta nada. No, el señor despacha desde la presidencia, con oficios de la presidencia, ejerciendo poder público y por lo tanto es responsable. Y será responsable cuando haya una fiscal o un fiscal que asuma con responsabilidad su cargo, será responsable cuando haya un contralor o una contralora que asuma con responsabilidad su cargo y debe ser responsable ante la Asamblea Nacional. Ante la Asamblea Nacional debe ser sometido a control político, porque ejerce poder público. Nada de que soy ad honorem y aquí conmigo no pasa nada. Más allá de que estos ad honorem se han transformado en una banda más de las que asolan el país. La diferencia es que en vez de que el microtraficante se gane un dólar por tamuga o $2 por tamuga, estos ñatos se consiguen contratos de energía eólica en Galápagos, se consiguen, hacen negocios grandes con el país, donde son miles de millones de dólares los que están en juego. Las aduanas donde venden un cargo en $30 millones. Si alguien quiere pagar $30 millones, y si hay exportadores que quieren poner $30 millones, quiere decir que en contrabando les entra mucho más. Y hay una denuncia bastante grave que hizo Luis Almeida, y justamente lo dijo aquí en este programa el día viernes, que el Estado no está recibiendo, o le están restando $1.000 millones menos desde que entró este gobierno en las aduanas. Eso es preocupante. Pero absolutamente. Pero sí, a ver, Jaime, pero si un abogado le puede llamar a la directora de aduanas y decirle, directora, caiga este rato a una reunión en la embajada porque se va a tratar un negocio mío y quiero que usted esté. Y la señora va. ¿Qué eficiencia puede tener esa señora en el manejo de las aduanas del país? ¿Qué eficiencia puede tener? Si responde a otros intereses, si va con otras hambres en resumidas cuentas. Tal vez podemos pecar que el presidente lo engañan al presidente. No, eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Pensar que el presidente está engañado tendría que asumir eso sería que el presidente está incapacitado mentalmente para ejercer la presidencia de la República. O sea, en el momento en el que alguien me diga que el presidente Lasso, frente a toda esta ola de violencia, narcotráfico, inseguridad, destrucción de servicios públicos, corrupción en su gobierno, tráfico de influencias, no sabe nada, es que ya no sabe nada porque su capacidad cognitiva está reducida y no puede ser presidente. Pero es imposible que un presidente de la República, con todos los servicios de información que tiene, desde su simple edecán, que no le digan, oiga, presidente, ¿qué está pasando? Eso es imposible. Eso es imposible, Jaime. Claro. Oiga, y por donde sale la droga es por las aduanas, pues, ¿no? Bueno, saldrá por los puertos como sale por las caletas o este fin de semana leí que hay droga en las cajas de banano. Antes encontraron droga en latas de atún, es decir, el narcotráfico está contaminando el comercio de nuestros productos emblema en términos de exportación. Y la culpa sigue siendo de Correa. Absurdo. Y esos productos, el banano, el atún, ¿por dónde salen? No salen por caletas en el Cabo San Francisco. Salen por los puertos, exacto. Por los puertos. Por los puertos. Doctor, finalmente, ¿qué criterio merece, después de tantos años que la acusaron a Marcela Guiñaga, que se había llevado más de $40 millones en el tema de la venta del terreno de Parque Samanes acá en Guayaquil, y que ya la justicia sentenció de que es inocente? Y después de una campaña mediática que vivió y que la acusaban a ella de todo, y ahora que la justicia falla a favor de Marcela, ¿qué debería hacer la prensa? Los que criticaron tanto. Al menos dar la cobertura, la misma cobertura que dieron a las infamias, dar la cobertura al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo. Pedirles disculpas, pedirles que hagan, que se disculpen sería demasiado. Eso es, ellos no conocen el honor, los grandes medios corporativos.
Pero lo mínimo que se podría pedir es que den la misma cobertura al fallo a favor de Marcela, que es una de las políticas más perseguidas y denostadas en el país, pero ya hasta con morbo, hasta con perversidad. A Marcela se le ha metido en su vida personal, se le ha metido en su vida en política, usaron esto de la glosa de una manera impresentable y bochornosa, cuando era lógico que no podía haber perjuicio en una transacción hecha entre dos entidades del Estado, porque el Estado no puede pecular contra sí mismo. Sin embargo, aquí nadie dice nada, es decir, nadie ofrece una disculpa, nadie ofrece un dato en la misma, en la misma extensión en la que publicaron las infamias. Y eso es parte del odio que ha inoculado la actividad política en el país. Doctor, muchísimas gracias de mi parte. No sé si Luis tenga alguna inquietud. Doctor, como última pregunta, quisiera saber su opinión con respecto a lo siguiente. Hemos visto la salud del señor presidente en algunos casos con el tema del COVID que le dio un par de días y también pues el tema de las otras atenciones que ha recibido en salud que ya son un poco más preocupantes, a decir de los informes que salen de los organismos de Estado. ¿Cómo usted, sin ser médico, por supuesto, no, cómo analiza este tema de el deterioro, por así decirlo, de la salud del presidente y los asuntos de Estado? Esto movería un poco el tablero político, seguiría delegando más responsabilidades a este personaje muy mencionado últimamente, Aparicio Caicedo y algunos otros de sus operadores políticos, entre comillas, si es que los tiene. ¿Cómo analiza usted esta situación? Mira, el tema de la salud del presidente es un tema de interés nacional, porque el presidente debe estar apto para gobernar. Pero no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, la salud de los presidentes se transforma en un tema tabú. Es como un tema que no se debe topar, siendo un tema de interés nacional y de interés público. En lo personal creo yo que la fuerza vital para gobernar es importante. Y cuando no hay esa fuerza vital, tenemos el ejemplo de lo que pasa, que es lo que pasó en el gobierno de Moreno. El gobierno era un presidente no solamente disminuido en sus capacidades intelectuales y profesionales para gobernar, era un hombre también que padecía una enfermedad que dificultaba mucho su movilidad en el territorio nacional. Y eso lo transformó en un presidente ausente, y quienes gobernaron fueron sus acólitos, desde luego con la venia de él, pero el hombre además no se podía mover. Y en el caso de Lasso, pues evidentemente su dificultad motriz es obvia. El hombre no hace gobernanza en territorio. Los desplazamientos del presidente a territorio son muy pocos. Él es un presidente de oficina, es un presidente de horario de oficina. Y claro, incluso esa capacidad para gobernar desde la oficina puede verse comprometida en él y en todo ser humano por una enfermedad. Y la diferencia es que mi enfermedad o la suya son temas absolutamente personales, pero la enfermedad del presidente es un tema de interés nacional por la aptitud y esta fuerza vital que se necesita para gobernar. Los hechos irán transparentando la cosa. Le queda mucho a Lasso todavía en el tiempo, son 3 años, algo de 3 años, un poco menos quizá, 2 años y 8 meses, pero todavía le queda largo. Y ya iremos viendo los ecuatorianos cómo va respondiendo la salud del presidente. Pero yo no me hago muchas ilusiones respecto de si un presidente sano o un presidente con dificultad de salud en el tema de Lasso va a tener mejor capacidad de gobernar, porque el problema de Lasso no es solo su salud, sino su aptitud académica, profesional y de equipo de gobierno para ejercer la presidencia de la República. Doctor, finalmente, después de Lasso, cuando no está Lasso, ¿quién gobierna?
Dependerá del área. O sea, en interior supongo que dará las órdenes Carrillo, en economía las dará Arosemena, en ambiente quizá las de Roque Sevilla, que era el ad honorem, el chambelán de Lazo, es decir, esta especie de correo humano es Aparicio Caicedo. Habrá que ver si lo que transmite Aparicio Caicedo efectivamente sale de los labios de Lazo o se le ocurre a Caicedo. Está ahí el secretario jurídico de la presidencia, que veo que tiene también sus propios intereses. Entonces, con Lazo en la oficina o sin Lazo en la oficina, creo que al final del día los que terminan gobernando por áreas son aquellos a los que les entregaron estas pequeñas parcelas de poder. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Siempre a las órdenes. Un abrazo muy grande. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político. Hemos hablado de un montón de temas.